Que el Señor te bendiga. Bienvenido, bienvenidos todos a la casa del Señor. Abre tu Biblia ahí en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y en este capítulo vamos a leer algunas cosas, meditar en ellas, pero quiero tan solo que nos enfoquemos en este pasaje que va a ser central en todo. Dice versículo 32. Ayúdame a leerlo todos juntos. Juan 8:32, todos juntos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hace algún tiempo te platiqué que el Señor trajo a mi mente este pasaje en un momento eh, vergonzoso, te platicaba, ¿no? Había roto la figura de mi madre, un figurín, y ahí lo había tratado de pegar y tarde o temprano se dio cuenta. Y cuando preguntó quién, me tuve que decir la verdad, ¿no? Y el Señor puso este pasaje: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en ese momento entendí una parte, muchas gracias, una parte pequeña realmente de este pasaje. Dios me libró en ese tiempo de la ira de mi madre porque haber dicho la verdad. De verdad, la verdad es que fue increíble. Pero aunque mi madre no era violenta, nada más por su enojo, pues me dolía más, yo creo, que otra cosa. Eh, pero en realidad este pasaje es mucho, mucho más que eso. Y cuando hablamos de libertad, porque dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, cuando hablamos de libertad, creo que la mayoría tiene su propia idea de libertad. ¿Qué es libertad? Sabes, allá en los 90 empezó a acuñarse este concepto de libertad financiera, ¿no? Y donde llega un momento en el cual ya no tienes que trabajar, tú has invertido tanto, has hecho tantas cosas que otros trabajan para ti. Se pusieron muy de moda lo que entonces se llamaban pirámides, luego se llamaron triángulos, luego octágonos, hexágonos y redes, y ya pones la figura que quieras, pero es la misma cosa, el mismo concepto. Alguien trabajando para que tú no tengas que hacer nada. Sabes, conocí a una persona persiguiendo ese sueño. Cuando yo trabajé en una empresa, recuerdo que allá en el 2010 entré a trabajar en esta empresa, y era una empresa muy pequeña en cuanto a números de personas, y nos hicieron pasar a una sala para capacitarnos. Entonces, siendo una empresa muy pequeña, de repente entra un tipo a instalar un proyector, una computadora. Y yo dije: mira, son muy pequeña la empresa, pero tienen personal para que instale estas cosas, ¿no? El tipo así desaliñado, mal vestido, no muy amante del jabón, no sé, ¿no? Y, y de repente dije: mira, bueno, qué bueno que tienen personas así. Y de repente él empieza a darnos la conferencia. Y yo dije: ok. Bueno, era un tipo brillante, de verdad brillante, muy, muy capaz, una de las personas más capacitadas que he conocido en el entorno que él manejaba, una persona brillante. Con el tiempo era muy reservado porque, como toda persona brillante, no era muy brillante socialmente, ¿verdad? Pero con el tiempo empecé a tener algo de confianza. Todos sus compañeros le tenían cierto, pues, respeto, por supuesto, pero no mucha amistad, porque él era muy cerrado. Pero en algún momento me permitió el Señor tener gracia con él y platicar y todo. Y le dije: oye, ya iba a decir el nombre, fulano, este, ¿por qué tú persigues esta manera de vivir? Andaba en una moto, no muy pequeña, eso sí, una bonita moto, pero de verdad muy desaliñado siempre, muy todo. Y tienes manera de comprarte otras cosas. Me decía: no, es que yo estoy persiguiendo mi sueño. Mi esposa y yo ya quedamos y tenemos invertido en tal lugar, en tal otra. Me empezó a platicar todo su plan financiero, brillante, por cierto. Y cuando llegue tal fecha, eran como de ahí a unos 6 años, si mal no recuerdo, vamos a dejar de trabajar. Oh, okey. La verdad es que no supe qué pasó, no sé si logró su sueño o no, iba bien hasta ese momento, debo decir, pero, yo le dije: "¿Y por qué sacrificar tanto durante este tiempo? ¿No sientes que es demasiado? ¿Tu esposa qué dice?". Ella está de acuerdo,
pero ya después en la plática como que me di cuenta que estaba de acuerdo, pero no muy de acuerdo, ¿no? Entonces, significa sacrificar demasiado por una libertad. Al menos para mí es demasiado. ¿Por qué pienso que es demasiado? Tú podrás decir, en realidad era una persona joven. Puedes decir, bueno, sí, pero él va a vivir décadas ya libre financieramente. Bueno, probablemente, porque en las finanzas nada es seguro. Segundo, en la vida nada es seguro. ¿Quién te asegura que iba a vivir tanto tiempo? O sea, y si todo su plan marchara bien, al final de sus días, ¿qué se llevará? Nada. Y entonces, ¿no será como aquel hombre que dice, habrás defraudado tu alma? Estar persiguiendo una libertad. Perseguir una libertad es algo que para nosotros nos suena a que nadie nos tiene que decir qué hacer. Allá en los años 60, a finales de los 60, en 1968, estaba que para muchos todavía hoy en día es como un himno, ¿no? Born to be wild, ¿no? Nacido para ser salvaje. A mí no me importa la sociedad, yo ando en la carretera y la gente ahí cantaba eso y todavía los choppers andan cantando ese canto como si fuera un himno a la libertad. Born to be wild. Nosotros no nacimos en los 60, yo nací en los 70, pero luego ya con los que fuimos adolescentes en los 80 teníamos algo parecido. Se llamaba ¿A quién le importa? ¿No? Tenía una persona, bueno, un grupo que se llamaba Alaska y Dinarama. No, no es original de Thalía. Primero allá en el 86 lo sacó Alaska y Dinarama. Y esa canción decía, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así. Así nací y así me moriré. Algo así decía, ¿no? Y entonces, era todo el himno de esa generación, ¿no? Así, mamá, no me digas qué hacer, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿No? Y es como un himno de libertad. Ya en los 2010 sale otra canción, Let It Go. Frozen, o sea, no me digan qué hacer, no me digan lo que yo voy a ser quien yo digo que soy. Déjalo ir, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido la misma idea de libertad, que los demás no me digan qué hacer. Discúlpenme. Pero curiosamente, mientras que Steppenwolf cantaba ya en el 68, Born to be Wild, y Alaska y Dinarama cantaba en el 86, ¿a quién le importa? En ese mismo tiempo, había una persona luchando por otro tipo de libertad. Esta persona le costó 27 años de cárcel conseguir esa libertad. En el 68 él estaba luchando y en el 69 fue encarcelado. Salió hasta el 94. Este hombre estaba encarcelado, más encarcelado. Era el hombre más restringido de todos en la cárcel. El hombre más famoso encarcelado. Se llamaba Nelson Mandela. Y él escribe que ahí en esa cárcel de 2.1 metros de largo, de ancho, allí él descubrió la verdadera libertad. Y es la libertad interna. La libertad no se basa en lo que tienes, en lo que haces, en lo que dices, en lo que otros hacen o en lo que otros dicen, sino lo que internamente eres. Ahí se encuentra la libertad. Pero sabes, algunos toman esas palabras y aún en eso lo transforman en algo egoísta. ¿A quién importa lo que yo haga? ¿No? Entonces yo soy libre yo adentro, ¿verdad? Y nadie me va a poder decir que no soy, nadie me va a poder decir. Pero él no estaba hablando de ese tipo de libertad. Cuando él salió de la cárcel y llegó a la presidencia allá en Sudáfrica, lo primero que hizo es proclamar perdón a quienes le habían encarcelado, a quienes le habían ultrajado, les habían maltratado, a quienes habían maltratado a todos los de su nación. Perdón, eso se llama libertad. Llamado a la unidad.
¿Y cómo encontró Nelson Mandela la fuerza, el poder para tener esa libertad? Mira, era una persona grande en el sentido de grandeza, una persona con mucha sabiduría, una persona que también tenía sus defectos, pero una persona grande. Pero no fue por eso. Él encontró ese poder de libertad en Cristo. Él era cristiano, metodista, por decir. Él era cristiano. Él sabía lo que era conocer la verdadera libertad. Y en este pasaje él encontraba la verdadera libertad. Así que quisiera que hoy empezáramos, porque vamos a estar hablando algunos domingos acerca de esto, empezáramos a hablar de la verdadera libertad, porque un hijo de Dios es libre. Amén. Un hijo de Dios es libre. Un hijo de Dios no está preocupado por lo que va a pasar. Un hijo de Dios no está atado a las circunstancias. Un hijo de Dios no está atado a lo que sus propios intereses dicen o a lo que los intereses de otros dicen. Un hijo de Dios es verdaderamente libre y de verdad que esa es la más grande bendición que uno puede tener en lo largo de una vida. Sin embargo, cuando tú estás empezando a andar en esta libertad, normalmente uno piensa que esa libertad es como la otra libertad que nos han enseñado, te diga qué hacer. Y la realidad es esta, hermano. Mientras más busques tu propia libertad, más esclavo serás de ti mismo. ¿Habías pensado eso? Entre más busques tu propia libertad, más serás esclavo de ti mismo. ¿No te has dado cuenta que hay tantas cosas que tienes que hacer? Y ya no me refiero al trabajo, a los quehaceres, a las obligaciones. Ya no estamos hablando de eso porque ya de por sí eso nos hace sentir esclavos. Pero hablo de lo que tu deseo te dice que tienes que hacer. Esa urgencia que sientes dentro de ti, que quema en tu pecho, dicen algunos, ¿verdad? Que te dicen es que yo tengo que ser feliz, tengo que ir, tengo que hacer, tengo que esto, tengo que lo otro. Y cuando encuentras a una persona lo suficientemente testaruda, en el buen sentido de la palabra, para perseguir ese sueño, generalmente te darás cuenta que la persona que logra su libertad, logra su propósito, logra lo que tiene que hacer, está rodeado de un montón de personas que han sacrificado todo por esa persona. Estás sacrificando la felicidad de otros para que tú tengas tu sueño. ¿Sabes? Así funciona el mundo. Recuerdo conocí a un varón aquí en León y él me platicaba, tuvo un accidente terrible yendo en esas alas Delta para planear allá en el Cerro de Cristo Rey. Él solía irse los fines de semana a volar. Y entonces decía, era muy bonito porque pasábamos unas 4 horas ahí con la familia y con los amigos y mientras esperábamos la corriente de aire, pues ahí estábamos ahí platicando y cerveceando y todo ese rollo. Y ya nos aventábamos y toda la aventura y la adrenalina, la emoción, no hay libertad más grande que esa. Pero sucedió que un día esa libertad le costó prácticamente morir. Quedó como un año o más, no recuerdo cuánto tiempo, pero fácil, fue más de un año en coma en un accidente precisamente ahí. Pero cuando él me platicó esto, él me lo decía no como la gran aventura de su vida, sino como la gran pérdida de su vida. Porque después de haber estado en coma y haber resucitado y haber visto que su esposa había estado fiel ahí al pie del cañón con él empezó a pensar, todos esos días que yo iba en familia, en realidad iba yo solo. Si yo llevaba a mi familia se quedaba en un lugar y yo me iba ahí a la cumbre del peñasco a esperar los vientos y a veces pasaban 4 horas o más y ellos abajo esperando a ver a qué hora salía. Y yo me sentía pleno, libre, pero mi familia no lo era. Y sabes, la mayoría no entiende que buscar ese tipo de libertad te lleva a esclavizar a otros. Sabes, creo que no es nada nuevo ese concepto de libertad. Está
el mismo Génesis 3. Allá en Génesis 3, cuando Adán y Eva, los únicos que, al menos en la Biblia, realmente conocieron la libertad, estar en la provisión que Dios les dio, hacer lo que podían hacer, lo que querían hacer, lo que estaban diseñados para ello. Ellos estaban haciendo todo lo que verdaderamente significa libertad. Y un día la serpiente llega y les dice, no, pero ¿de veras tienes una prohibición? ¿Será que Dios no te va a dejar esto? Y eso sí cala. ¿Cómo es posible que no puedas comer de ese árbol? Aunque tenían toda la libertad. El enemigo pone algo en tu mente. Tú deberías tomar tus propias decisiones. Esa es la tentación real. Esa es la trampa real. Desde Génesis capítulo 3 sigue engañando a la humanidad una y otra y otra y otra vez, disfrazado de una forma. Allá en los 68, Steppenwolf, allá un machote acá, rudote, hasta Frozen, acá una princesa, pero es la misma trampa de siempre. Tú deberías decidir, porque tú deberías de ser tu Dios. Esa es la extrapolación, el llevar a la máxima consecuencia todos nuestros deseos, todas nuestras pasiones, todas nuestras ansiedades. Pero aquí el Señor Jesucristo nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿por qué el Señor les va a decir esto? Va a decir el versículo 31, acompáñame ahí, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No está hablando con cualquiera, está hablando con algunos que ya habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos estaban siguiendo ya al Señor, ya habían entendido que Él era el Mesías, o al menos tenían la esperanza que sí, y estaban viendo a ver qué más iba a hacer Jesús por ellos. Pero el Señor les dice, ¿saben qué? Les falta recorrer un camino, les falta ser libres. Y cuando alguien te dice que no eres libre, cala, cala. Mira, yo creo que pocas veces alguien te habrá dicho que eres un esclavo, pero si te lo han dicho, cala. Oye, tú eres un esclavo del reloj. Ya, tómate un tiempo. No, no, es que ¿quién va a hacer lo que tiene que hacer? ¿Quién va a traer de comer? ¿Quién va a perseguir la chuleta? ¿No? Te sientes como que tú eres el responsable, ¿no? Y normalmente lo eres, pues. ¿O qué tal si te dicen, ya deja ese celular? Celular, ¿verdad? Uy, uy, uy. Eso pasaba todavía hace algunos años, yo creo que de repente todavía, pero cuando llega un varón a su casa, el sillón, control remoto. Mi amor, saca la basura. No, mi libertad. Cala cuando alguien te dice que estás esclavizado de algo, que tienes que soltarlo. A la gente le cala. ¿Y sabes qué? A ellos también les caló. Fíjate, dice ahí el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿De qué me estás hablando? Yo soy libre, yo soy mi patrón. Qué curioso, ¿no? Una nación que duró 400 años esclavizada en Egipto, que en el libro de los jueces fueron esclavizados un montón de veces, que duraron 70 años en Babilonia y que en ese tiempo estaban bajo el imperio romano. Pero soy libre, somos libres nosotros. ¿Cómo me dices que somos esclavos? Porque ellos no entendían a qué se refiere Jesús. Al final, todos, nos guste o no, somos
esclavos de algo. Ya te caló, ¿verdad? Ya te caló la verdad. Todos somos esclavos de algo o de alguien, si así lo quieres poner. Esa es la realidad. Pero en Cristo es la única fuente, el único camino para encontrar libertad. Porque quiero decirte, no vas a encontrar libertad en este mundo porque este mundo está bajo maldición. Desde Génesis capítulo 3. Este mundo está perdido y toda la creación está bajo maldición. Todo lo que hay aquí tarde o temprano va a perecer. Todo lo que hay aquí tarde o temprano te va a fallar. Todo lo que hay aquí es algo que es ilusión solamente, un recuerdo, un remanente de lo que era el huerto de Edén, una ilusión de ser felices plenamente. Pero Cristo nos dice, conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, él mismo lo dice allá más adelante en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que conocer la libertad solamente se logra conociendo a Cristo. Él es la libertad. No es un camino, no es una actitud, no es una forma, es una persona. La libertad es Cristo. Él es la verdad, Él es el camino a esa verdadera libertad. Así que cuando Él les dice, miren, están chavos, les falta conocimiento, pero un día van a conocer la libertad, la verdad, y entonces la verdad los hará libres. Entonces ellos dicen, no, pero nosotros no. Él les pone ahí cierto camino a seguir. Dice el versículo 31 nuevamente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Sí, ahí empieza con un sí sin acento, es decir, que no es afirmación, sino es condición. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Y aquí empiezan los problemas para la gran mayoría de las personas. Viven esclavos. Yo sé que conoces esclavos y posiblemente ahorita en tu mente estás pensando en algún esclavo, alguien que ha estado viviendo bajo algún vicio o alguien que está ahí siempre en el celular. Ya sé que estás pensando en algún esclavo, pero al final, ¿no será que tú también? ¿No será que tú estás siendo esclavo de ti mismo para empezar? Pero dice el Señor, si permanecéis en mi palabra, no hay libertad fuera de la palabra del Señor. Y esto es algo duro de entender. Esto es algo que te va a costar y por eso vamos a seguir hablando de ello en los siguientes domingos. Confrontarte con una verdad. Lo que tú entiendes por libertad no es libertad. Y lo que tú entiendes por esclavitud del Señor es verdaderamente libertad. Porque cuando uno piensa en cristianismo, uno piensa que es una vida llena de restricciones. Cristianismo, sinónimo de cero diversión. Cristianismo, sinónimo de, ay, no me puedo echar una canita al aire. No me puedo disfrutar tantito, no puedo dejarme ir. Sinónimo de no ser feliz. Pero la verdad es diferente y muy diferente. La plenitud se encuentra solamente en la libertad verdadera. Porque la libertad verdadera no es una libertad vacía. ¿Sabes? Cuando estamos persiguiendo una libertad, nosotros estamos persiguiendo una libertad de algo. ¿Te habéis puesto a pensar en eso? Tú persigues la libertad de tus padres, la libertad de tu esposo, la libertad de tener que hacer esto, la libertad de las deudas, la libertad de.
Pero nunca has pensado, tal vez, la libertad para algo. ¿Para qué quieres la libertad? ¿Para qué quieres que nadie te diga lo que tienes que hacer? ¿Para vivir esclavo de ti? La libertad verdadera, plena, es la que te da libertad para algo. Y yo creo, confío en mi corazón, que la habrás experimentado cuando menos un chispazo de esa libertad, cuando menos. Y te lo voy a poner así. Cuando has hecho algo por alguien y ves que vale la pena, eso te hace sentir pleno, ¿no? Los papás, cuando nos esforzamos, cuando nos sacrificamos, cuando nos desvelamos, cuando nos deshacemos, pero vemos a nuestros hijos, a veces una sonrisa vale la pena, ¿no es cierto? Darte a alguien, darte a una causa, eso es ser más libre. Vale más la pena, da más plenitud, da más propósito, da más satisfacción. Así que Cristo no te hizo libre de, aunque sí, pero te hace libre para una vida nueva. Y el cristiano tiene una vida nueva. Recuerda, siempre lo decimos. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. El cristiano tiene una nueva vida, una nueva manera de vivir. Su libertad no está basada en sus sentimientos, en lo que otros dicen. Su libertad está basada en lo que Dios le ha hecho ser y para lo que Dios le ha hecho ser. No encontrarás mayor plenitud que esa. Podrás disfrutar todas las libertades para hacer lo que te dé la gana y jamás encontrarás la plenitud de hacer aquello para lo cual fuiste hecho. Y ahí está el problema. Que cuando algunos te dicen, no, yo no quiero que nadie me diga quién soy, yo digo quién soy. A mí no me definen las palabras, a mí no me define un artículo, a mí no me define un género, a mí no me define un esto, a mí no me define. ¿Y quién te dijo que tú sabes lo que eres? La mayoría de las veces nadie sabe lo que es. No me refiero solo si es hombre o mujer. La mayoría de nosotros siempre está debatiéndose entre para qué nací en esta vida, cuál es el propósito de seguir aquí. La mayoría de nosotros vive así, sin saber quién es realmente, en lugar de preguntarle al que te hizo. ¿No sería mejor? ¿Qué dice el Salmo 139? Sabes que es de mis versículos favoritos y tenía que salir por aquí. Así que Salmo 139, se me olvidó decirte que no dejaras, que no quitaras el dedo de Juan 8, pero bueno, ahorita lo encuentras. Dice el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabes? Sería importante preguntarle al que te hizo. El que es hijo de Dios ha encontrado quién lo hizo. Ha encontrado al diseñador, al maestro, al creador. Ha encontrado al que lo formó por completo y que sí sabe cómo funciona. Qué triste es que no sepas para qué fuiste hecho y por qué fuiste hecho. Qué triste es que no sepas cómo fuiste diseñado y por qué fuiste diseñado así. Qué triste es que no aceptes lo que Dios te ha hecho ser. Es muy triste. Y vemos cada vez más personas que hasta en su exterior se refleja esa cero aceptación de quienes son. Cada vez más nos retocamos, nos hacemos ahí una hojalatería y pintura. Cada vez más hacemos modificaciones y cada vez están más económicas y menos riesgosas, aunque siempre hay un mercado negro de eso. La cero aceptación de quién eres. Sabes, cuando yo leí esto, alguna vez te lo he platicado, de, de cómo yo pensaba que yo era de una manera.
y que eso era un problema para mí. Pero cuando entendí que Dios me dijo, yo no te hice así, eso tú lo agarraste por ahí, yo no te hice así. Fíjate lo que dice el versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios te ha dicho, yo te hice una maravilla. Si no eres una maravilla, es porque no lo has creído, porque te has esclavizado de miedos, de prejuicios, de deseos. Te has hecho un esclavo de una idea falsa de quién eres. El que es hijo de Dios encuentra en Cristo quién es. Y mira, lo que ves aquí es el resultado en proceso todavía de esa libertad. Te lo he dicho muchas veces. Si algo bueno ves en mí, ese es Cristo que me ha cambiado. Todo lo malo que ves en mí, ese soy yo. Sí, todavía por ahí anda pataleando el viejo hombre. Pero yo he entendido que lo que yo pensaba hacer, que lo que yo creía que no iba a poder, Cristo me dijo, yo no te hice así, yo te hice de otra manera. Yo te hice maravilloso. No sé de dónde agarraste esas cosas. Bueno, él sí sabe, ¿verdad? Pero en la plática sí, ¿no? ¿De dónde agarraste todas esas tonterías? Bueno, yo creo que cuando entendamos que en Él se encuentra la plenitud, la identidad, entonces serás verdaderamente libre. Así que ellos están diciendo, regresemos a Juan 8, le están diciendo, versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les va a explicar ciertamente esto. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y quién hay de nosotros que no haya pecado? Nadie. Solo Cristo no pecó. Nadie ha vivido sin pecado, solo Él. Él sí fue libre. Pero nosotros todos somos esclavos del pecado. Todos tenemos esas actitudes, esas cosas que decimos, ¿y por qué lo volví a hacer? Todos en algún momento hemos luchado con, y ya sé que está mal, pero pues bueno, ni modo, así soy. Eso es cuando ya te has dado por vencido, cuando ya no crees que puedes ser diferente. Algunos ya hasta lo abrazan. Así soy, así nací y así me moriré. Decían allá los antiguos, genio y figura hasta la sepultura. No es nada nuevo, te fijas que son canciones, que son cosas que solo es regurgitar una idea vieja, ¿no? Allá en el huerto de Edén, cada quien hace lo que le da la gana. Pero al final de cuentas, eh, uno puede decir, ¿sabes qué? Cristo me prometió una nueva vida, diferente. Voy a ser diferente. Voy a ser como Él me diseñó que fuera. Solo que yo me dejé robar. Y eso es lo que Él nos dice. Si tú permaneces en su palabra, encontrarás la manera de caminar en la forma que Él te diseñó. La segunda cosa que les dice, allá regresando al 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Había dicho aquí al principio, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Pero Jesús les dice, ustedes creyeron en mí, pero no son mis discípulos. Necesitan permanecer en mi palabra para ser mis discípulos. Y entonces eso también pasa con muchas personas porque muchas personas quieren creer en Dios. Sabes, hay un estudio que en cierta manera es alentador y desalentador a la vez. Porque es alentador en el sentido en que la generación Z y los que siguen de verdad sí están buscando de Dios.
contrario a los pronósticos. Íbamos en declive de la generación X y luego los millennials, íbamos en declive de interés por Dios y se está notando, pero hay jóvenes cada vez más interesados en creer en Dios, en conocer a Dios, pero sin religión. Y eso es lo desalentador. Quieren creer en Dios a su manera. Quieren tener una forma ahí bonita de bolsillo, llevar a Dios ahí donde quieren y no tener que comprometerse con nada. Pero lo que el Señor dice, no, no, no. Necesitas seguirme. Y seguirlo significa hacer lo que Él hizo. Y hacer lo que Él hizo transformará tu vida en alguien que se parece a Él. Y alguien que se parece a Él se le denomina cristiano. Esa es la manera de entenderlo. Tú podrás ser libre y cuando seas libre serás verdaderamente cristiano. Mientras tanto, pues ojalá que alguien más te llame cristiano, pero lo interesante sería que Cristo te llame cristiano. Ahí sería lo bueno. Y entonces, primero permanecer en su palabra, luego seremos sus discípulos verdaderamente y tercero, conocer la verdad. Y ya dijimos que conocer la verdad se trata de conocer una persona, a Cristo. Y los que estamos aquí, creo y espero, hemos conocido a Cristo. Amén. Algunos amenes muy tímidos ahí, así como que quién sabe si el pastor esperaba o no, pero qué bueno que hay algunos que sí. Porque ya dijimos, la verdad no solamente se despliega en la palabra, Él lo separa. Conoceréis si permaneciereis en mi palabra. Y dice, conoceréis la verdad. La verdad es Cristo. Sí, la palabra es, decimos, la palabra es la verdad, sí, porque manifiesta a Cristo. Por eso es la verdad. Cristo es la verdad. Conocer a alguien eh, es diferente de conocer acerca de alguien. Conocer a Cristo es muy diferente de tener una simple religión. De eso vamos a hablar en las siguientes semanas. Pero regresemos, fíjate lo que dice. ¿Te acuerdas lo que le respondió el versículo 34? Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y fíjate lo que les va a decir. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí te va una definición de esclavitud o una descripción de esclavitud. La esclavitud es hacer algo y obtener tan poca remuneración de ello que necesitas hacerlo más con la esperanza de algún día obtener la remuneración suficiente. Lo checas en el video para que palabra a palabra lo vayas desglosando. Pero hablando de la esclavitud, que normalmente entendemos como esclavitud, aquellos afroamericanos allá en las películas, que es lo que más conocemos como esclavitud, ¿qué era lo que sucedía? Ellos tenían un sueldo, pero era muy miserable. Tan miserable que si algo pasaba, si alguien se enfermaba, no tenían dinero para pagarlo, entonces tenían que pedir prestado al patrón. El patrón les prestaba con intereses altísimos y ellos se terminaban cada vez más endeudados, al grado tal que de repente tenían que venderse a sí mismos o vender a sus hijos o a vender a su esposa, vender lo que sea para poder pagar esa deuda. Así que nunca podían salir de ese ciclo vicioso. ¿O será que nos está pasando algo semejante? Trabajamos y ¿cuándo vas a obtener suficiente ganancia? Normalmente tenemos que pedir prestado cuando sucede un imprevisto, ¿no? ¿Y qué hay de tus placeres? ¿Cuándo quedarás satisfecho de eso que te causa placer? ¿No será que cada vez necesitas invertirle más tiempo a eso para obtener el mismo placer que al principio obtuviste? Cada vez más. Cuando tú ves a alguien esclavizado ahí tomando alcohol de caña, no empezó así.
Empezó con un sorbito de algo que le pareció extraordinario. Por la experiencia, por lo social, por lo que haya sido. Le pareció extraordinario. Y luego ya no fue suficiente un sorbito, sino una cerveza, 2, 3, 4, y cada vez más, invirtiéndole más, cada vez más, hasta que llega un momento que eres completamente vendido a eso. Y esa es esa esclavitud, hermanos. Pero no nos damos cuenta, creemos que nosotros somos libres de eso, creemos que nosotros podemos hacer lo que queramos. Ponte a prueba para que veas si eres esclavo o no. Déjalo toda esta semana. Ay, el día que quiera lo dejo. Vamos a ver. Ándale pues, déjalo. Y entonces ahí chapulineámonos. Sí voy. Ándale pues, déjalo, ¿no? Haz la prueba. Ahí es donde te darás cuenta si realmente eres esclavo. ¿Qué tal si sales de tu casa sin la cartera? A mí me pasaba antes. De repente me daba cuenta que no traía la cartera y como andar desnudo, ¿no? Así. ¿Qué tal si sales sin el celular un día, una semana? Uy, ¿cómo? No, imposible. Pruébalo. Ahí es donde te das cuenta qué tan esclavo eres. Y tan solo por poner una semana, pero la verdad es que debería ser para toda la vida, ¿no? Si realmente eres libre. Entonces Cristo nos dice aquí, ¿sabes qué? Tú estás así quedándote esclavo, pero la buena noticia, cuando dice esta parte del versículo 35, y esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Sabes? Había la ley de que un esclavo podía pagar su libertad, pero la realidad es que nunca pasaba, o prácticamente nunca. ¿Quién tenía dinero para pagar su propia libertad? No había prácticamente. Pero ¿sabes quién sí tenía el poder para hacer libre a esa persona? El dueño o uno de la familia, el hijo del dueño. Y eso es lo que Jesús dice aquí. ¿Sabes qué? Tú no puedes hacerte libre. Puedes luchar por tu libertad, puedes querer tu libertad, puedes anhelar y llorar por tu libertad, pero no vas a poderte liberar. Necesitas a alguien, la verdad, que te haga libre. Y ese es Jesús. Él es el que sí te puede hacer libre, porque Él es el que es el dueño de todo. Entonces, Él es el que te dice aquí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ese es el punto que queremos analizar. Si has conocido a Jesús, puedes y debes ser verdaderamente libre. Si no lo eres, si no te sientes libre, algo está mal. No estás viviendo esa libertad. Si hay algo que te interrumpa esa libertad para hacer aquello para lo que fuiste hecho, algo te está esclavizando. Necesitas ser libre. Pero si ya encontraste esa libertad, y hace rato algunos amenes hubo por ahí, ¿no será que lo que más necesita el mundo es precisamente libertad? Esta libertad. ¿No será que la persona que tú tanto criticas porque es de esta o de otra manera es porque es esclavo? ¿No será que también necesita libertad? Algunos de ustedes recuerdan, y les platiqué la historia, secuestraron a mi esposa, proceso difícil, si quieres luego te lo platico, pero un día tuve que orar para poder perdonar a los que habían secuestrado a mi esposa. Pues yo sabía que si yo no perdonaba, yo no podría guiar a mi esposa a la sanidad. Ese fue mi razonamiento. Entonces yo busqué la sanidad en el Señor, me puse a orar, me puse a llorar, me puse a gritar allá en el bosque, literal, a gritar. Es increíble cómo fue todo eso, pero ahí estuve hablando con Dios y en ese tiempo que Él me mostró su bondad, su misericordia,
me mostró a las personas que habían secuestrado a mi esposa como realmente son esclavos. Es increíble, podría platicarte todo el proceso, pero es increíble cómo mi mente cambió de querer que Dios los aniquilara o de yo mismo aniquilarlos con mis manos a tener compasión por ellos. Es increíble, hermano. Eso no se logra con mucha sabiduría. Eso no se logra siendo una buena persona o siendo un tonto, según lo quieras ver. Eso se logra teniendo la verdadera libertad, conociendo a Cristo. Y cuando los vi como verdaderos esclavos, yo entendí que yo era libre. Libre para perdonar. Libre para seguir adelante. Ellos no. Libre para pedir que Dios los alcance. Que estén en el cielo. Dios también lo quiere. Y eso no se logra así como así. Se necesita conocer a Jesús para eso. Así que yo te invito hoy a que conozcas a Jesús, a que te adentres a conocer a Jesús. Ya sé que ya sabes quién es Jesús, ya sé que ya sabes lo que ha hecho, ya sé que ya aceptaste a Cristo, ya hiciste alguna oración, ya te bautizaste tal vez, ya algunos están tomando direcciones, ya sé que ya todo eso. Pero te invito a conocer más de lleno, en profundidad, a aquel que te puede hacer libre. Que conozcas cómo es, sus sentimientos, sus emociones, su capacidad de decisión, cuáles son sus planes, qué es lo que Él dice de ti, cómo es que Él te ve a ti en la eternidad. ¿Alguna vez te has preguntado esas cosas? Y si no, te invito a que lo hagas. El apóstol Pablo nos decía, despojándonos de todo peso que nos asedia, corramos con paciencia la carrera de la fe. Y luego él nos diría, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Dice, para asir aquello para lo cual yo fui asido. ¿Sabes qué significa eso? Que el apóstol Pablo sabía cuál era su propósito, cuál era su diseño. Él sabía lo que él había sido. Él había sido un fariseo judío, excelente persona. Eso había sido. Nosotros normalmente lo tenemos como perseguidor de la iglesia, sí, eso fue en una temporada de su vida. Pero antes de eso había sido la mejor persona que te puedas imaginar. Irreprensible, según dice él mismo de sí. Había sido la mejor persona que te puedes imaginar. Y siendo judío de judíos, Él nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Dios lo manda a los gentiles, donde Él cero. Él era judío de judíos para los judíos. Y Jesús lo llama a los gentiles. Y Él lo entendió. Él supo que ese era su llamado y lo abrazó. Y lo hizo con excelencia. Y por eso Él es el mejor para decirnos a nosotros que podemos ser libres. Bueno, Cristo obviamente, pero hablando de personas, para decirnos que podemos ser libres. Analizaremos en las siguientes semanas a Romanos capítulo 6, a Filipenses capítulo 3, capítulo 4, Gálatas capítulo 5, escritos de Pablo, que escribió en la cárcel como la persona más libre de todas. Así que yo te invito, entonces te decía, a conocer más a Jesús. Pero si ya eres libre, comparte de ese Jesús. Dile a los demás, muéstrales a los demás la libertad que tú tienes para hacer algo, para vivir una vida. Muéstrales a los demás que tú ya encontraste un propósito. Y si no lo has encontrado, pregúntame, oraremos juntos, encontraremos en la palabra del Señor propósito para tu vida. Pero tan solo quiero decirte una o la parte más importante de tu propósito, la parte más
general para todos nosotros, por la cual eres libre. Cristo te hizo libre para esto. Mateo 28, del 18 al 20. Todos juntos, ya se lo saben más o menos, y si no, y búscalo. Mateo 28, del 18 al 20. Dice, y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es tu misión, ese es tu llamado, esa es la razón por la cual Cristo te hizo libre para hacer discípulos. ¿Cómo vas a hacer discípulos? Allí encontrarás el diseño precioso, maravilloso de lo que Dios hizo en ti, porque tu diseño y mi diseño son diferentes, no solo físicamente, sino espiritualmente, son diferentes. Dios te hizo maravilloso para hacer más discípulos, para que un día tú y todos los discípulos que tú hagas estemos allá disfrutando la última y verdadera libertad, estar con Él. Ese es tu propósito de aquí en adelante. Búscalo. Olvídate de cualquier otro propósito. Déjalos. Eso, como Pablo diría, lo tengo por basura, por tal de encontrar a aquel que me llamó a mí. Te invito a que lo empieces a hacer. Te invito a que empieces a quitarte todos los pesos que te asedian. Te invito a que te quites todos los temores. Te invito a que te quites todos los prejuicios. Te invito a que te quites todas aquellas ideas preformadas y todo aquello que has fracasado ya. Quítalo, déjalo para atrás. Ahora empieza una vida nueva como hijo de Dios, a decirle a los demás, en Cristo hay libertad. Puedes conocer libertad. Eso que tú estás viviendo, Cristo lo puede cambiar. Cristo puede hacerte libre. Dilo con valor, dilo con la certeza de que tú también has encontrado libertad. Pero si no has encontrado libertad, hay solución. Hoy mismo puedes orar y clamar a Jesús y decirle, Jesús, hazme libre. Yo no sé de qué están hablando. Yo no conozco esa libertad que el pastor dice. Yo no entiendo eso que él está diciendo. Dile hoy mismo y él te hará libre hoy mismo. Habla con él y dile, Señor, yo necesito también ser libre. Reconozco que yo cometí pecado, me fui por mi camino, quise mi libertad, quise ser Dios mismo, yo mismo Dios. Perdóname. Hoy regreso a ti. Hoy quiero seguirte a ti. Hoy quiero obedecer tu palabra. Y si eso haces, en el momento que lo has hecho, tu nombre quedará escrito en el libro de la vida y no será borrado jamás. Eso es lo que dice la Escritura. Así que hoy hagámoslo. Te invito. ¿Será que puedes hoy tomar alguna de esas decisiones? Si ya eres hijo de Dios, dile, Señor, ayúdame a hacer discípulos, a ser libre y a hacer a otros libres. Si no sabes si eres hijo de Dios, hoy dile, Señor, hazme hijo de tuyo, perdona mis pecados. Así que cierra tus ojos y ora. Toma tú tu decisión. Te muestro el camino, te muestro la ruta. Es Jesús, pero tú tienes que caminarlo. Es tu decisión, es tu vida. Pero si yo fuera tú, renunciaría a esa vida y se la entregaría a aquel que me la dio. Porque Él solo quiere cosas buenas para ti. Padre, en esta hora, agradecidos contigo por esta verdadera libertad, queremos pedirte que andemos en ella. Que en tu palabra encontremos todo aquello que nos
da el poder, la fortaleza, la manera de romper con la esclavitud. Que en tu palabra encontremos a Jesús, el que nos hizo libres. Señor, que vayamos más allá, que andemos como Cristo anduvo. Parece contradictorio que vivir una vida de aflicción pueda ser una vida de plenitud, pero así es. Padre, que pongas nuestra mirada no en lo terrenal, sino en lo celestial. Porque viene un día en que todos nosotros nos enfrentaremos a ti. Y entonces importará en qué libertad anduvimos, en la nuestra o en la tuya. Que aquel día podamos correr a ti felices, plenos, dispuestos y no avergonzados y huyendo de ti. Pero Señor, hoy queremos pedirte, por favor, por misericordia, concédenos el llamar a otros a esta libertad. Hay tantos que se están perdiendo. A veces hasta envidiamos lo que creemos es su libertad. En realidad, tu palabra dice que ellos están en resbaladero. Si no cambian, un día estarán en el infierno. Y nada de lo que hicieron aquí les servirá de algo. Así estábamos nosotros. Y tuviste misericordia. Permítenos ahora que esa misericordia se extienda a otros. Todos aquí tenemos familiares, amigos, conocidos que te necesitan tanto. Y permítanos ir un paso más allá, Señor. Tal vez algunos de aquí tienen enemigos más que amigos. Permítanos también ir por ellos, porque ellos están también esclavizados de sus pasiones. Señor, y te ruego que hoy tu Espíritu Santo abra los ojos, el entendimiento, para que podamos ver claramente la condición en la que estamos. Que dejemos de soñar con libertad y empecemos a andar en ella. Quiero rogarte por cada uno que todavía está tal vez viviendo algún tipo de esclavitud. Libéralo, Señor. Muéstrale que hay un camino. Que no le pese, Señor, porque a veces pensamos que no podremos vivir sin ello, pero la realidad es que nada de eso necesitamos. Libéranos, Padre, para que andemos en esa libertad y que el mundo vea a través de nosotros que en ti verdaderamente hay libertad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.